Eh, ¿Qué recuerdan de lo que hablábamos el día de ayer? Gracias, Diego, por su cámara. ¿Qué recuerdan de lo que hablábamos el día de ayer? Algo que les venga a su memoria de lo que hablábamos el día de ayer. Si está Diego, ¿verdad? Está en clase. Dígame, Diego. Sí, no me recuerdo muy bien, pero hablábamos de San Bernardo, que parece, ¿verdad? Hablábamos de San Bernardo un poquito, claro que sí, ¿verdad? ¿De quién más hablábamos? Tomás Aquino, algo así. De Santo Tomás de Aquino, ¿eh? ¿O no es ese? No, no es ese. Creo que Santo Tomás no hemos llegado con ustedes, ¿verdad? Santo Tomás No, no hemos hablado con bueno, ustedes. es que como quizás como vi el archivo por eso. Ajá, sí, ahí está. Y lo tengo de que sí, lo vamos a ver, claro que sí, ¿verdad? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué recuerda que leíamos y hablábamos? De Abelardo. ¿De? Me decía Abelardo. de Abelardo, muy bien. Hablábamos de Abelardo y hablábamos de San Bernardo, ¿verdad? Que cada uno tenía su forma de pensar en cómo se daba el aprendizaje, ¿verdad? Uno de ellos mencionaba, me parece, el conceptualismo, ¿verdad? Se comienza a hablar ya un poquito de lo que es Dios, ya del cristianismo, que no quieren hacer una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Verdad que también se leyó un poquito, creo, el poema, uno de los poemas que él había escrito? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que es la recepción de Aristóteles en Occidente. Ese sí no lo hemos leído. No sé si usted le alcanzó a dar una leída. Ese documento sí ya tiene días de estar en la plataforma de ustedes. ¿Le dieron una leída para tener una idea de cómo va o no? No. No, ¿verdad? ¿Y los demás? Que se me quedan así como que es la estatua de que hablamos aquel día. yo no. No, ¿verdad? Hay que ser. No, claro, hay que ser sinceros, pero también es como una llamada de atención. ¿Va? Es cierto, a veces vamos, y hoy nos ha tocado cambiar un poquito y hacer lectura dirigida, pero sería más bonito, créame, si me fallaron, Diego, hoy voy a poner a llorar, ¿verdad? Entonces, al menos una lectura rápida, tal vez no a meterse tanto en el documento, porque siempre yo lo voy a explicar, ¿verdad? Pero una lectura rápida para tener una idea de qué, bueno, de qué vamos a hablar ahora, ¿verdad? Porque yo creo que es mucho más válido que no lean nada cuando las clases son presenciales, porque allá usted llega y no sabe qué le vamos a dar a los docentes. Pero en el caso de la virtual, nosotros sí tenemos que poner al menos con un día antes de la clase, pues el material para que usted lo lea. Entonces, la invitación sería a darle una lectura rápida, aunque acá podamos hacer una lectura dirigida. A veces no vamos a hacer lectura dirigida, yo solo voy a comenzar a hablar. ¿Y quiénes creen que van a estar perdidos de lo que yo hable? Los que no leyeron. Entonces, sería solo la invitación, ¿verdad? Yo sé que ustedes están arrancando, ¿verdad? Es el primer ciclo que si bien es cierto, solo llevan algunos 4 o 5 materias, pero eso no significa que 4 materias, 5 es bien fácil, ¿verdad? No, le va a requerir más tiempo, ¿verdad? Una materia a lo mejor le van a hacer 3 de la que llevábamos en el colegio, entonces el cambio es diferente. Y entonces vamos a hablar un poco sobre la recepción de Aristóteles en Occidente. El tema es bastante corto, ¿verdad? Lo vamos a leer, creo, en 3 pasos. Vamos a leer primero la página 121 hasta antes de Averroes. Entonces, una persona, vamos a leer, ahí vamos a hacer una estación, vamos a hacer un poquito de conversación, a qué se refiere, y vamos a leer en tres ocasiones. Yo creo que hoy no los voy a entretener tanto en la clase porque es un tema bastante corto, ¿verdad? Entonces, ¿quién se anima a leer? De alguien que pues nunca le hemos escuchado la voz. Yo lo pudiera leer, créanme, pero si no se van a aburrir que solo mi voz van a Es escuchar. el archivo que dice recepción de Aristóteles, ¿verdad? Exacto, recepción de Aristóteles en Occidente. Página 121. Exacto. Si quieres leo yo. ¿Hasta dónde leo? Lea hasta antes de Averroes, Jorge, por favor. A la siguiente página solo sería el primer párrafo que sigue. Ok.
Gracias. Permítame, enciendo la cámara. Claro que sí, no hay problema. La clausura de la Academia Platónica de Atenas en el siglo VI, por orden del emperador de Oriente Justianino, hizo emigrar, como vimos, a un extenso grupo de sabios hasta Persia, donde fueron acogidos por el rey Cosroes. Ahí les, ahí les sorprende la expansión de los árabes, que ocupan todo el Oriente Próximo y se extienden su dominio por el norte de África. El mundo islámico toma así contacto al principio de su expansión con los textos originales de la filosofía griega, que para el occidente cristiano eran conocidos. La civilización árabe se desarrolla y conoce su apogeo entre el siglo VII y el siglo XII, en un mundo desconectado y autónomo respecto al occidente europeo, cuyo lento despertar a la cultura hemos seguido hasta aquí. Durante la época, la cultura medieval musulmana es superior y más refinada que la cristiana, por el doble motivo de asentarse en un medio más homogéneo y de haber poseído la tradición cultural grecolatina de un modo más directo y auténtico que en un mundo occidental. Son varios los filósofos que de importancia en esta época, tantos árabes, Al-Kendi, Al-Farabi, Avicena como judíos, dado que la cultura hebraica vivió durante esos siglos como enquistada en el mundo islámico. La filosofía musulmana chocó, sin embargo, con grandes dificultades como armonizar la obra de la razón con el dogma islámico, por lo cual mayormente la parte de los filósofos optaron por la teoría de las dos verdades, que separaba radicalmente la esfera religiosa de la filosófica y mantiene a esta en una posición de libertad. Pero esta actitud les trajo muchas veces la acusación de impiedad y al cabo de una auténtica persecución por aquel tiempo y a partir de Califato de Córdoba, la España musulmana se distinguió por su tolerancia y ofreció a la especulación filosófica un clima más propicio. Ello determinó que fuese en este siglo XII No sé. sede de la edad de oro de la filosofía islámica y judía, que culminaron aquí con las figuras de Averroes y judía, que culminaron, perdón, lo repetí, y Maimónides, sus más altos representantes respectivamente. Hasta ahí, Jorge. Gracias. Okay. Hasta ahí vamos a partir, a parar. Gracias. Entonces viene la recepción de Aristóteles en Occidente. ¿Por qué recepción? ¿Se recuerdan que algunos de los temas anteriores habíamos hablado o habíamos leído? Que bueno, la cultura, incluso la griega, las primeras filosofías, se quedaban en esa zona, no habían salido esparcido a otros territorios, a otras ciudades. Pero hubo, ya leímos, me parece que era por ahí por lo de Carlomagno, donde se hubo la dispersión de los sabios, donde fueron ellos obligados a salir de su lugar, entonces ellos emigraron. Obviamente fue lenta la emigración, porque recuérdense, no había ni trenes, ni taxis, ni carro, ¿verdad?, para dispersarse, no, que todo lo hacían a pie, entonces todo eso llevó un tiempo. Se oye fácil la dispersión, pero llevó su tiempo. Entonces, es como estos seguidores, ¿verdad?, de Aristóteles y sus escritos fueron llegando a otros territorios donde había otras culturas. Por ejemplo, me dice aquí la cultura islámica, ¿verdad? Me dice que la cultura hebraica de los hebreos estaba como enquistada, como un quiste metido en la cultura islámica. Comenzaron a ver esos escritos y en algún momento les dio temor, porque le dice que la filosofía de Aristóteles, ¿con quién chocó en su primera instancia? Con la filosofía musulmana. No se preocupe, Daniel, el internet a veces nos juega sucio, por eso nos salimos y entramos tarde, no se preocupe. Y entonces, la musulmana chocó de un solo con los escritos de Aristóteles.
Y así a lo mejor vamos a ir leyendo que chocó con otras culturas, otras personas incluso fueron renuentes a leer este tipo de escritos, ¿verdad? Y se quedaron, le dice, con la teoría de las dos verdades, que separa a la religión de la filosofía. Se recuerda que hablábamos, los universales, por ejemplo, ¿existirán o no existirán? O la teoría del sí y el no, el nominalismo, decíamos, y el realismo absoluto. Y entonces, mejor se quedaron como separados, ¿verdad? La mayoría de los filósofos optaron por quedarse por la famosa teoría de las dos verdades. Ahora le dice, llegó a un lugar donde estaba en su gran apogeo, ¿verdad? La filosofía islámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A lo mejor chocó con todo eso. No fue bien recibida, ¿verdad? Se recuerda que yo le decía, todo cambio, a veces el ser humano lo primero que dice es no a todo cambio que se le ofrece, ¿verdad? Si yo les dijera, miren, esta clase yo quizás mañana la voy a dar mañana, a las 5 de la mañana, para que no les choque con ninguna clase. Y alguien me va a decir, no, licenciada, ¿cómo se le ocurre? En primer lugar, ni tengo clase con usted. Y en segundo, a las 5 de la mañana estoy en el quinto sueño todavía, así es que no. Entonces, generalmente, cuando nosotros vemos algo nuevo, un cambio, lo primero es no, ¿verdad? Después vamos a ver más adelante cómo fue metiéndose un poquito Aristóteles en estos nuevos territorios a los que llegaron, ¿verdad? No sé si ahorita les ha llamado la atención algo o me he comido algo que les interesaría que habláramos. ¿O estamos bien? Vamos bien. El silencio otorga. Entonces el silencio para mí es que vamos excelentes. Y entonces vamos a leer solo a Averroes. Vamos a conocer, gracias Sergio, vamos a conocer solo a Averroes. ¿Quién lee solo esa partecita de Averroes? Por favor. Chicas, no nos dejemos ganar. Miren que los hombres no ganan en leer. No se dejen ganar. Bueno, entonces vamos a ver a quién ponemos. Álvaro no me ha puesto foto. De acuerdo, Daniel, no se preocupe, ya ahorita ya estoy buscando nombres y quién me va a ayudar a leer. Denise Yulisa. Denise, hágame el favor de leer. Solo Averroes. Bueno, si escucho mucha bulla por perdóname. Pero permítame. Permítame, véame Denise. Si tiene mucho ruido, le entendemos, ¿verdad? Y no la vamos a hacer sentir mal. La vamos a disculpar por hoy. Vamos a buscar a otra persona que nos ayude a leer. Obviamente, la primera chica con la que me encuentre, Esmeralda Yasmín. Miren, yo hasta con voz alta tengo a la perra, créame, tirro le he puesto ahorita en todo el hocico para que no se ponga a ladrar. Solo Averroes. Sí, solo Averroes, Esmeralda, por favor. Ok. Averroes fue un médico cordobés, gran conocedor y admirador de Aristóteles, sobre cuya obra escribió una larga serie de comentarios. Se había propuesto dar una versión auténtica del maestro de la filosofía griega, librándolo de las amañadas interpretaciones religiosas de los árabes anteriores. Sin embargo, en aquel ambiente, el decurso de los siglos había ido mezclando las teorías aristotélicas con las neoplatónicas, y sobre la formación de Averroes pesaban muchas de estas concomitancias, por lo que su versión de Aristóteles se tiñó de un matiz panteísta, muy ajeno a la mentalidad del filósofo griego. Así, por ejemplo, interpretaba Averroes que la inmortalidad es patrimonio del entendimiento agente. Es quid divinum, capaz de penetrar los universales, del que participan todos los hombres, pero que el entendimiento posible, que es lo propiamente individual, perece con la muerte. Es decir que, según él, lo único inmortal es el espíritu humano, en general, pero no el espíritu de los individuos, que es perecedero, lo cual choca con el verdadero pensamiento de Aristóteles, para el que el entendimiento agente y el posible son dos potencias de una misma facultad, está radicada en la mente de los hombres individuales. Muchas gracias, Esmeralda.
Entonces veamos a Averroes, diríamos, no era cualquiera sencillo, era un médico, y desde luego era un médico, era alguien que había estudiado bastante, ¿verdad? Y él era admirador de Aristóteles, quiere decir que a él le gustaba la filosofía de Aristóteles. Yo no sé, no me menciona acá si él alcanzó a conocerlo, pero sí sus escritos. Y él decía, pues él se propuso dar una versión de él. ¿Se recuerdan que habíamos hablado, me parece, no, aquí lo vamos a ver, en este tema lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué me habla él de textos amañados? ¿Verdad? Así como a veces se habla de los partidos amañados. Se refiere a que, bueno, cada quien interpretaba lo suyo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me dan un mensaje, yo lo interpreto de una manera diferente. Usted ya ha hecho, y vuelvo a insistir con este ejemplo porque se apega bien a la filosofía. Cuando se ha hecho aquella dinámica del mensaje, ¿verdad? Tengo 5 personas, le doy un mensaje a la primera persona, cuando llega el mensaje a la quinta o sexta persona, ya va deformado, ya va contaminado, decimos. Ya damos una razón que no es, ¿verdad? Si la razón era, preguntarle a Juan si quiere ir a traer las tortillas, a lo mejor el mensaje que el pobre Juan recibe es, dicen que vayas a traer las tortillas, punto. Y entonces el mensaje ya va deformado. Entonces, decía Averroes que él sentía de que los escritos que él había tenido la oportunidad de ver, entonces tenían un poco de amaños, ya el punto de vista de cada quien que los había interpretado, y él trató de hacer los suyos, pero él también le metió sus amaños, también le metió su forma de pensar, porque mezcló a Aristóteles con Platón. Los escritos de ellos dos los trató de hacer uno solo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dificultad se daba? De que entonces caía alejaba o daba una idea de un tipo de cultura panteísta. El panteísta se refiere a que tenemos un Dios, pero no necesariamente ese Dios, el Dios que ustedes y nosotros conocemos y queremos, sino que otro tipo de Dios, ¿verdad? No nos especifica cuál podría ser. Si hablo, por ejemplo, de los indios, a lo mejor los indios tenían el Dios Sol, el Dios Luna, ¿verdad? Pero si creían en un solo Dios, o solo la Luna, o solo el Sol, entonces sería una religión panteísta, no hablando del Dios que nosotros conocemos. Y le dice muy alejada del filósofo griego, porque Aristóteles sí creía en un Dios, pero no al estilo panteísta. Ahora, Averroes me dice que él entiende el entendimiento del ser humano hablando ya como de su espíritu, de su interior, a lo que nosotros podríamos llamar alma. Entonces él decía, el entendimiento o el espíritu de una persona individual se muere, pero no muere el entendimiento o el espíritu de la raza humana en general. Dicho de otras maneras o con ejemplo un poco más entendible. Ustedes saben que ustedes y yo tenemos un alma espiritual, ¿verdad? Y esa alma le pertenece a cada uno de ustedes, no han andado vagando de cuerpo en una y otra vida, es nuestra, fue para nosotros. Pero usted sabe que cuando usted se muera, ¿verdad? Su alma se va a separar del cuerpo y va a llegar a lo mejor en un estado que en algún momento, cuando venga la resurrección, se va a volver a unir a su cuerpo y usted va a resucitar. Entonces, Averroes decía, si usted se muere, su alma se muere y desaparece también. Por eso le dice, perece, su alma se muere. Pero mientras existan seres humanos con vida en el mundo, el espíritu de la raza humana no va a morir. Muere, decía él, el espíritu de cada persona individual. Y eso vino a constituir un gran error de Averroes que más adelante se conoce como averroísmo latino. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la palabra qué aberración estás haciendo o qué aberración estás diciendo. No sé si han escuchado esa palabra. Entonces, averroes significa un error enorme, ¿verdad? Cuando alguien comete un error o dice un error enorme, decimos qué aberración estás diciendo. ¿De dónde viene esa palabra? De Averroes. Averroes
o se le conoce por ese gran error que él dijo, que el espíritu individual de cada persona muere, pero mientras exista una persona viva o personas vivas, el espíritu de toda esa humanidad no va a morir. Entonces, no sé si me he dado a entender cuál era específicamente el pensamiento de Averroes. ¿Hemos quedado claros? ¿Sí? Vale. Gracias por darme esa situación. Y entonces vamos a leer a Maimónides. Vamos a ver quién es Maimónides y cuál es su punto de vista. Y aquí sí vamos a leer hasta el final, ¿verdad? No sé si alguien se anima a leerlo todo, una sola persona, o para en un momento y pide la ayuda de alguien más. Entonces, ¿quién sigue leyendo? Yo voy. Gracias, Mario. ¿Lo escuchamos? Vamos a esperar porque a lo mejor está abriendo el documento. Yo no sé cómo lo tienen ustedes en su computadora. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, lo escuchamos. Dice Maimónides, en cambio, aunque pretende armonizar la filosofía aristotélica con su religión judaica, logra una concepción mucho más próxima al verdadero espíritu del aristotelismo. Mientras tanto, el occidente cristiano no conocía de Aristóteles, como hemos dicho, más que en lógica y muy poco de su metafísica por referencias, no siempre exactas, de otros autores. Se sabía oscuramente de la inmensa importancia del fundador del Liceo y del predicamento en que la antigüedad le tuvo, pero el mundo cristiano temía más que deseaba su descubrimiento porque era opinión común que sus doctrinas resultaran difícilmente conciliables con el dogma e incluso que propendían al panteísmo. Esta opinión y este temor tuvieron una aparente confirmación con la interpretación de Aristóteles hizo Averroes, la cual, importada a la cristiandad, llegaría a constituir la herejía llamada averroísmo latino. Los espíritus cultos, sin embargo, aunque como cristianos participasen de ese temor, esperaban ávidamente el conocer un caudal de nuevas ideas que podrían cambiar su elenco cultural y que las circunstancias históricas parecía iban a poner a su alcance. En efecto, la más selecta cultura del mundo árabe llevaba siglos asentada en la península española y en convivencia, guerrera o fronteriza, con los pueblos hispano-cristianos que luchaban por la reconquista, la relativa madurez cultural del siglo VII y la curiosidad ambiente hacia los textos clásicos que utilizaban los árabes. Determinó la formación en España de escuelas de traductores, que recibirían más tarde la protección del rey de Castilla, Alfonso X. El sabio, en ellas colaboraban un sabio musulmán que leía los textos en su propia lengua, otro judío que los vertía al latín vulgar y un tercero cristiano que procedía a redactarlos en latín culto. La más famosa de estas escuelas fue la que funcionó en Toledo bajo la protección del arzobispo don Raimundo. De esta surgió el primer filósofo cristiano influido por Aristóteles, el arcediano de Segovia, Domingo González o Gundisalvo. Por medio de esta complicada historia, a través de los sabios griegos desterrados de los árabes y de España, son conocidas en Europa las doctrinas aristotélicas al cabo de 6 siglos de peregrinar de comentarista en comentarista. Naturalmente, muchas de estas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y de las influencias neoplatónicas que sobre ellos pesaban. La impresión que causaron estos textos en las por entonces nacientes universidades europeas y en los medios cultos en general fue inmensa, pues aquellas ideas venían a revolucionar el panorama científico no solo en la filosofía, sino en las ciencias aplicadas y en las artes. La Iglesia, temiendo por la fe, se apresuró a tomar medidas preventivas. El Concilio Provincial de París de 1210 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos y el Papa Gregorio IX reiteró pocos años después la prohibición hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos. Pero la irrupción de Aristóteles era ya un hecho de la historia que no se podía cortar con censuras.
Solo cabía esperar en la vitalidad del espíritu cristiano que encajase e interpretase ortodoxamente aquel nuevo material sobre el que la razón había ya necesariamente de trabajar. Está muteada, licenciada. Perdón, es que lo cierro para que cuando ustedes estén leyendo no escuchen si hay ruidos acá, ¿verdad? Perdón, gracias. Entonces, Maimónides es el único que trata de armonizar lo que había escuchado de Aristóteles con su religión judaica. Recuerde, los islámicos allá lo rechazaron. Muchas personas empezaron a rechazarlo porque no sentían que podían encajar sus teorías con su religión. Cada uno ya tenía su cultura y cada uno tenía su religión. Pero él, en parte, es uno de los famosos porque sí, él trató de armonizar su religión con los escritos de Aristóteles. Qué bueno podía tener. Ahora, ¿qué es lo que temía la gente? La gente de Aristóteles solo conocía la lógica. ¿Cuál era la lógica de Aristóteles? Bueno, el creer, ¿verdad? El ser quizás un poquito más materialista que en cuestiones de fe. Y le tenían miedo también por su metafísica, era demasiado profunda para la época. ¿Cómo recordaban a Aristóteles? Recuerdan de que él fue el fundador del Liceo. ¿Cuál era la costumbre? En el Liceo comenzó la dialéctica. La dialéctica se refiere a diálogo. Recuerdan que leíamos de que él aplicaba la dialéctica en los alrededores de los parques o los jardines de su liceo. ¿Y qué andaban haciendo? Platicando de qué? De los problemas existenciales, de los problemas o cosas que les estaba interesando en la época. Entonces le dice que ellos pensaban que habían cosas irreconciliables o que difícilmente podían acoplarse a la cultura a la cual él había llegado, Aristóteles había llegado, y podía propender todo a un panteísmo. Si habían personas que a lo mejor creían en el Dios que nosotros creemos, posiblemente se ponía a creer en otra cosa, en otro Dios, ¿verdad? Como en algún momento me decía un exalumno de hace ya varios años, yo no creo, me decía, que Dios esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la iglesia. Yo, para mí, un Dios, para mí mi Dios es decir, un Dios relativo, que vive temporalmente en un mundo relativo al mío. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a ese ejemplo? Es un joven netamente panteísta, ¿verdad? Más que se ha ido a vivir a España, ¿verdad? Más panteísta todavía, sí. Hay filósofos que tienen ese tipo de conocimientos. Y entonces, pero fíjese que le dice los espíritus cultos. ¿Quiénes son los espíritus cultos? Aquellas personas que sí estaban interesadas por aprender, aquellas personas que sí les interesaba la formación académica, les gustaba devorarse a lo mejor escritos, eran escritos porque no existían los libros entonces, eran estudiosos. Ellos sí estaban interesados en llegar a conocer quién era realmente Aristóteles, qué de bueno podía salir en lo que él les estaba dando. Y le dice pues que todo eso llegó a culminarse en algo, que hubo alguien por ahí que quiso formar las escuelas de traductores. Los escritos de Aristóteles estaban escritos en su idioma, pero llegaron a otras regiones donde el idioma no era el mismo. Se recuerdan, por ejemplo, en la Biblia la Torre de Babel, y decían los extranjeros, ¿cómo es que los escuchamos hablar con nuestra propia lengua? Entonces quiere decir que había muchos idiomas diferentes que se hablaban ahí. Y entonces buscaron traductores a un musulmán que leía, conocía el idioma de Aristóteles y los traducía a su lengua, a otro judío que lo hacía de latín a latín vulgar, quiere decir el lenguaje coloquial latín, ¿verdad? Que tenía a lo mejor su caliche, no sé, por eso se le llama un latín vulgar. Y un tercero a un cristiano que ya hablaba de un latín culto, un léxico ya más elevado. Y en esas traducciones es donde a lo mejor se dio se dieron ese tipo de contaminaciones. No sé si le llamó la atención, pero a mí sí me llamó la atención. Se recuerda que yo les decía,
Cuando los sabios emigraron, no lo hicieron en cuestión de semanas, de días, porque ellos se movían a pie y era bien lento. El que nos llegara una información era bien lento, imagínense. ¿Cuánto divagó las culturas de Aristóteles a lo mejor sin ser bien depuradas, sin ser bien estudiadas? 6 siglos. Le dice, al cabo de 6 siglos de peregrinar de comentarista en comentarista. Si esa dinámica que yo les digo del recado, ¿verdad? De 6 personas lo hacemos en un ratito y ya se deformó. Ya no digamos en 6 siglos de andar de un lado para otro. Obviamente se deformaron bastante, ¿verdad? Y entonces llegaron contaminados por las personas que cada uno le dio su interpretación. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia católica fue muy radical, ¿verdad? Se dio a prohibir la lectura de todos los escritos de Aristóteles por temor a lo mejor a que eliminara la fe en algunas personas o confundiera a algunas personas y perder pues feligresía, que en vez de estar unida a la iglesia católica se dispersara por esta confusión de ideologías. Pero dentro de la misma iglesia católica, aunque hubiese existido la prohibición, dentro de la iglesia también habían espíritus cultos, ¿verdad? Espíritus que a lo mejor no estaban tan de acuerdo con esa prohibición y tenían esa curiosidad de tratar de armonizar todos los escritos de Aristóteles con la iglesia católica, que es justo lo que vamos a leer con el siguiente filósofo. Y entonces podemos ver nosotros que ideologías demasiado radicales que iniciaron a lo mejor con Aristóteles también sufren deformaciones, ¿verdad? Pero es Santo Tomás el que se encarga más adelante en el tema que sigue de darle ya una forma y expurgarlos ya de una manera ya no tan contaminante, sino que de una manera más profesional. No sé si hay comentarios hasta ahorita, algo que les ha llamado la atención o si los he dejado confusos en algo. ¿Estamos bien? ¿Sí? No. Entonces, ni modo, pues este cuento se acabó, ¿verdad? Esta clase se acabó porque el tema era bastante corto, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco el haber estado